Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es efectivamente viernes y la agencia Reuters, que siempre está dando información y primicias, informó hoy a los medios internacionales que definitivamente el próximo primer ministro del Perú es el señor Fernando Zavala. Este anuncio, que entendemos va a ser definitivamente dado por el presidente de la República electo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, y seguramente en compañía de Fernando Zavala, va a ser anunciado el día domingo. Pero ya las agencias de noticias han confirmado lo que era además un rumor que venía señalándose y repitiéndose hace días en la ciudad de Lima y en todas partes. Hemos sabido también que en las últimas horas el señor Zavala ha tenido reuniones ya de despedida de la empresa Bacus, donde ha sido CEO, presidente ejecutivo, principal directivo, y que ha tenido y tiene ya diferentes contactos en la línea de armar su gabinete y los ministros que lo van a acompañar. Entonces, lo que queda claro es que el día domingo, que es como había anunciado Pedro Pablo Kuczynski, el señor Fernando Zavala va a anunciar definitivamente su presencia y su aceptación a esta invitación que hace el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para ser el jefe del gabinete, del primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski en este gobierno y en este quinquenio. Como ustedes saben, solamente para dejarlo bien claro, Pedro Pablo Kuczynski tiene a su ministro de Economía que ha, designado o preferido o, comentado desde hace muchas semanas. En realidad, antes de que sea elegido presidente electo, ya Kuczynski había dicho que el ministro de Economía sería el señor Alfredo Torme. Ahora ya el equipo termina por completarse en la parte que creemos que es quizá una de las más importantes, que es la presidenta del Consejo de Ministros. Quedan por delante, ministerios también sensibles y claves, como el del Interior, el de Comercio Exterior, el de Relaciones Exteriores, el laboral, el de infraestructura, entre otros más. Veremos qué es lo que pasa el domingo y si, como todos esperamos en realidad, el caso de Zavala sea ya afirmativo. Creo que, como hemos dicho en los últimos días, Kuczynski, Torne, Zavala, y entendemos que el señor Richard Webb como asesor de este equipo económico reúne una serie de características muy interesantes y creo que para muchos ideales en alguna forma. Es decir, ¿cómo podemos imaginar que debería tener un presidente de la República un grupo así de asesores que lo acompañaran? Solamente faltaría ahí, para mi gusto, ¿no?, Lucho Carranza, pero de repente sería pedir demasiado. Creo que Lucho está ocupado en otros temas. Pero en todo caso, es un grupo de primer nivel y en esa línea seguramente veremos propuestas económicas. Que esto sea suficiente para el tema político, ese es otro cantar. Es otro cantar. Vamos a ver cómo logra Fernando Zavala manejar el tema político. Como ustedes saben perfectamente, el grupo fujimorista de 73 congresistas está en el Congreso y se va a tener que llevar a cabo más que una conversación, más que un diálogo, más que un acuerdo. Hay en realidad una serie de políticas públicas que tanto en el lado de Kuczynski como en el lado de Keiko Fujimori, ambos han estado hablando durante la campaña y han hecho promesas también. Por lo tanto, seguramente se encontrarán, trabajará algún tipo de propuestas en conjunto o se le dará las facultades legislativas que ha pedido el equipo de Pedro Pablo Kuczynski. Creo que hablaron de 30 días. En fin, veremos cómo es que el Congreso de la República atiende estas solicitudes democráticamente y cómo se le da, imaginamos que de alguna manera también, facilidades para que el señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Zavala, el señor Torne puedan llevar adelante esas políticas que todos esperamos sean exitosas. Cambiando un poquitito de tema, el señor Martín Vizcarra, en efecto, comentó lo que había sido ayer la frase que ya todos los periódicos hoy día sí ya destacan y algunos critican con intensidad, esta de que voy a marchar yo también, o les pido que marchemos juntos contra o hacia el Congreso de la República para que arregle el problema de Dorran, el problema de la Oroya. Es un asunto delicado, es un problema técnico. Ayer, Pedro Pablo Kuczynski, como dice el doctor Luis Bedoya Reyes, tuvo
una, digamos, expresión de una patadita de felicidad. Tuvo, digamos, de repente una especie como de retorno a la candidatura o de retorno a la campaña y se entusiasmó y dijo lo que dijo frente a este grupo de gente que lo estaba impulsando, lo estaba vitoreando para que, digamos, se solidarizara con ellos. Y de repente Pedro Pablo, en, digamos, su personalidad flemática, alegre, distendida, se dejó seducir por unos segundos y lanzó esa frase que a muchos ha preocupado. ¿Qué cosa dijo Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, Martincito, como ha dicho el señor Pedro Pablo Kuczynski, con respecto a este tema? Escuchemos, por favor, adelante. Vamos a asumir el gobierno y queremos ponerle énfasis, ponerle muchas ganas, mucho entusiasmo para resolver todos los problemas. A la gente a una no, aquí, como le digo, el tema de fondo es buscar el diálogo y poner este tema en agenda pública nacional que se ha puesto. Claro, lo que se está cuestionando es la forma. Sí, esperemos, y por eso esperemos. Entonces, en todo caso, relevemos y pongamos en importancia el fondo. Hay una serie de actores que están claramente identificados, pero ha habido una falta de articulación de estos actores por 8 años que el problema no se resuelve. Entonces yo espero, de si hay la voluntad de las fuerzas políticas, de los empresarios, de los trabajadores y del Estado, yo estoy seguro que se puede encontrar solución a este y a muchos problemas que existen en nuestro país. Bueno, ese era Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República, que también asume funciones constitucionales el día 28 de julio. ¿Qué estuvo haciendo Pedro Pablo Kuczynski hoy en la conferencia episcopal? Fue a, digamos, conversar con Monseñor Piñeiro, Monseñor Salvador Piñeiro, ahí está Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, ha tenido pues un gesto de cortesía, por supuesto Pedro Pablo siempre guardando las formas, no en todo, pero por lo menos aquí tuvo una corrección y fue a dar un vistazo. ¿Qué cosa fue lo que dijo Pedro Pablo? A ver, escuchemos, perdón, ¿qué dijo Salvador Piñeiro? Escuchemos por favor, adelante. Ha sido un diálogo muy sincero, muchos obispos de la patria han presentado sus requerimientos, sus angustias, sus problemas, ha tomado muy en cuenta todas las intervenciones. En el Perú no debe haber enfrentamientos, busquemos entendimiento. Que todas las fuerzas políticas, ya hubo el proceso de elecciones, ya se cumplió, que todas apostemos por el Perú. Tenemos que tender puentes, hacer de una patria de hermanos. Bien, ese era Monseñor Piñeiro. En efecto, ojalá que las gestiones, los buenos oficios de la Iglesia permitan que las situaciones se puedan normalizar, el clima de cortesía, de respeto, de aprecio mutuo que los políticos tienen que tenerse perdure. A veces decir esto es idílico o inocentón. Bueno, alguien tiene que decirlo también, ¿no es cierto? Porque si todos van a hacer críticas a que todo es un desastre, señores, no vamos a avanzar. Entonces hay que poner una cuota de esperanza y en realidad ojalá que el domingo todos vayamos a misa a pedirle al Señor que nos ayude a que el señor Zavala, si va a ser el primer ministro, él tenga el apoyo de todos los políticos. Es una situación en el Perú realmente importante, realmente. Hay una oportunidad fantástica para poder dar un salto cuántico en el país. Si Zavala logra establecer los puentes de comunicación adecuados, si Torne logra impulsar sus políticas públicas y logra reactivar la economía, generar menos informalidad y se logra salir del marasmo de esta tramitología y salimos del país, sacamos al país adelante, miren, ¿cuántos beneficios podemos tener todos los peruanos? Imagínese usted donde esté en su casa. No crea que esto es solamente algo de la política pública que usted no va a sentir. De todas maneras hay un impacto en la sociedad muy importante. Por eso es tan significativo el hecho de no discutir, de no pelear de una manera irreconciliable. Por eso es tan importante y tan necesario que los políticos entiendan que cuando ellos se agarran a insultos en la televisión, seguramente la gozan o seguramente sienten algún tipo de satisfacción con hacerlo. Pero lo único que logran hacer con eso, es que la gente que está de este lado se desmoraliza, se desesperanza. Y alguien que quiere comprar un televisor, así es, ve ese nivel de peleas en la política que dice, ¿no será que esto va a terminar peor? Alguien que quiere comprar su casa, que quiere comprar un carro, que quiere hacer una inversión, cuando ve que los ministros de Estado comienzan a salirse por una puerta o por la otra, que todo es un caos en la política, ¿qué cosa piensan?
Entonces la política tiene un impacto en la economía, en el ánimo de los peruanos muy importante. Ojalá que lo entendamos todos y que ayudemos de la manera que cada uno puede y debe para que las cosas encuentren el camino del diálogo y de la prudencia. La prudencia, que es lo que siempre tiene que acompañarnos. Prudente ha sido el señor Edgar Alarcón, contralor, para decir prudentemente que existen, bueno, por lo menos algunas sospechas de que algo no ha estado bien en esa compra de patrulleros. Ayer he estado acá, solamente para decirlo, el señor Edwin D'Arteano y ha explicado una serie de temas. No es tan fácil como comparar las camionetas 4x4 de San John que se han comprado con los carros de Chile, que son vehículos que van sobre pistas asfaltadas o que están en Estados Unidos corriendo sobre pistas que no tienen huecos. O sea, en el Perú, ustedes conocen perfectamente Lima, los alrededores de Lima y provincias es de terror. Es un país que está realmente como si hubiera sido bombardeado. Las calles más digamos, importantes de la ciudad de Lima, en el centro financiero de Lima y los barrios, digamos, mesocráticos, son un desastre por la obra y gracia de los alcaldes irresponsables. Hay que decirlo así. Y eso es lo que tienen que pasar todavía los patrulleros. Pobrecitos los patrulleros. Si usted tiene un carro que no es un 4x4, ya se dará cuenta cómo se sufre. Cada hueco uno tiene que tenerlo en su memoria. Porque si te olvidas del hueco, te quedas ahí con la llanta. Es una barbaridad. En realidad yo he tenido la oportunidad de tener amigos que han venido del extranjero, de países como Venezuela, que no es un país que está, digamos, boyante, y más de otros países. Vienen al Perú, vienen a la ciudad de Lima y se quedan sorprendidos que un país como este, que la clase media ha sido agrandada, que la pobreza se ha reducido, que tiene este y otro resultado, no tenga capacidad para poder tener pistas con un mínimo de corrección y de eficiencia. En fin, ya, no vamos a hablar más del tema. Pero ¿qué cosa dijo el señor Edgar Alarcón Contralor sobre el tema de los patrulleros? Escuchemos, por favor, adelante. Especificaciones especiales que hacen que este vehículo tenga un costo especial. ¿Qué quiero decir esto? Que si ustedes ven, por ejemplo, esta ficha que muestro en la presentación, ¿cuánto costó la Hyundai Santa Fe? Costó $35.671. ¿Cuánto costó el motor, el chasis, o sea, el vehículo doméstico que lo conocemos todos? $15.930. O sea, la diferencia de 35.000 con los 15.000 que costó los $20.000 por vehículo, costó toda la tecnología que debería o que debe estar instalada en estos vehículos. Oficial mayor. Bien, amigos. Ya eso era lo que decía el señor Edgar Alarcón. Es un tema sensible, un tema importante, un tema que merece, por supuesto, el cuidado de todos. Ahora bien, el Congreso es lo que va a estar en, digamos, el foco de atención de todos nosotros en las próximas semanas. Sin duda, estamos hoy, si no me equivoco, a 8 o 9. 8. Estamos 8. Y dentro de muy pocos días, 22 vamos a tener, o 20 vamos a tener la juramentación constitucional. Es una ceremonia muy importante. Bueno, ¿cómo es esta ceremonia? ¿Qué ocurre con los congresistas? ¿Qué tienen que hacer los congresistas? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué cosa no puede pasar o no debe pasar? Bueno, entonces hemos traído al experto de los expertos en estos temas y que tiene mucho que contarnos, pero además anunciarnos algo posiblemente antes. Estamos con el señor Chevasco, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, como siempre. Buenas noches. José, gracias. Ahora, la primera pregunta de frente, entramos a la yugular. Los rumores insistentes dicen que tú tienes ya un cargo importante en el Congreso que viene. Yo, así como Zavala se sabe hace una semana, lo tuyo cada día es como que dice pero de eso ya no hable, pues eso ya se sabe, ya está descontado. Entonces, tú tienes una enorme experiencia. Solamente para, antes me respondas. Correcto. ¿Cuál es tu experiencia en el campo de el asunto del Congreso de la República y por qué es tan importante? Bien, mi experiencia sobrepasa los 25 años. ¿En el Congreso? En el Congreso. Yo entré al Parlamento a los 17 años de edad realizando funciones de conserje, para que la gente conozca, y la meritocracia sí es verdad. Entré de conserje y terminé de oficial mayor a los 29 años de edad. ¿El puesto de oficial mayor es el cargo más alto que existe en una, digamos, labor administrativa? Sí. En otros países se llama secretario general. Por tradición en el Perú se llama oficial mayor. Y es el máximo nivel administrativo al cual puede llegar un empleado del Congreso. No hay un gerente general.
El gerente general, llamado hoy director general de administración, está por debajo del oficial mayor. O sea, no hay autoridad más grande que el oficial mayor del Congreso. Después de presidente del Congreso, estás tú. Presidente de los congresistas y el oficial mayor del Congreso y toda la estructura del servicio parlamentario. Presupuestos, vehículos, cuadrar, salir, tener permisos, ceremonias, ascensores, baños, oficinas. ¿También las decide el señor oficial mayor del Congreso? Digamos que es el... Es un consenso, pues, ¿no? El ejecutor. El ejecutor y el que trata de conciliar las posiciones políticas para generar una estabilidad en la marcha normal del funcionamiento administrativo del Congreso. Muy bien, entonces, dicho esto, nuestros amigos de Redes y Poder ya se enteraron con más lujo de detalle lo que nos ha informado el señor José Chevasco. Ahora, Chevasco, por favor, suelta la primicia en Redes y Poder para que la gente diga, bueno, ¿y en dónde va ella? Algo se dice que no se sabía. Alfonsito, créeme, el rumor persiste. Es más, siempre existen rumores de mi retorno. Después de cada 5 años hay un rumor de que yo retorno a la oficialía mayor. Hoy el rumor continúa, pero aún las decisiones se toman, tú sabes, a nivel el Congreso se instale a partir del 27 de julio y los días sucesivos. Pero tú, cuando el 28 de julio ya debería haber un oficial mayor, ¿o no? No necesariamente, Alfonso. ¿Por qué? Porque los órganos del Congreso se constituyen... El Congreso se instala el día 27 de julio. El 28 es la sesión solemne del Congreso con la asistencia del Presidente de la República. Y el Congreso arma o aprueba sus órganos de administración a partir de los primeros días de agosto. ¿Cuáles son estos órganos? La mesa directiva se elige el día 26, Congreso se instala el día 27. El Consejo Directivo es el órgano encargado de nombrar a propuesta del presidente o la presidenta del Congreso al oficial mayor del Congreso. Por eso que estos cargos se definen aún iniciados en el mes de agosto. O sea que no hay todavía... Pero hay conversaciones, pues, por lo menos, ¿no es cierto? Digamos que no hay luz verde, pero hay ámbar. Digamos que existe el rumor, existe en algún momento, claro, tú sabes. Entonces, que yo te pregunto de otra manera, si te lo piden, ¿te sacrificas? Mira, yo no podría negarme a servir a mi parlamento. Yo quiero mucho la institución, esa institución me ha permitido desarrollarme profesionalmente y creo que la experiencia de un funcionario público debe ser permanente. El Congreso no debe, ni el Estado debe, deshacerse de las personas en las cuales el Estado ya invirtió. Y si estoy preparado y la gente del nuevo Parlamento, de todas las bancadas políticas, piensa que yo podría hacer una buena labor, no me negaría a fortalecer y ayudar a mi Parlamento. Ya, pero tú necesitas la venia naranja, digamos. No, porque a ti no te va a nombrar el señor Marco Arana, jefe de bancada, que espero que venga hoy, estamos esperando que tenga acá. La propuesta nace de la mesa directiva o del presidente del Congreso, que es de un color político, pero la propuesta debe ser aprobada por el Consejo Directivo en su mayoría. Es decir, las bancadas también de minoría deben confiar en ese funcionario llamado oficial mayor. Ya, bueno, entonces... Para crear una estabilidad. Lo importante es que ese funcionario tenga estabilidad política. Bueno, entonces te comprometemos no ante nosotros, sino ante nuestro público. Correcto. Ya, ese es tu problema ahora. Tu problema es si tú no cuentas acá, entonces la gente va a decir, no nos has dicho la verdad, señor Chevasco, en Redes y Poder. Entonces tú tienes que venir acá a contarnos qué sí vas a hacer. Cuando te lo conformen, o va a ser el día 1, 2, 3, 4 de agosto. Esos días van a ser. Entonces, esos días van a ser. Entonces, pero algo sabrás también antes. De saberlo antes, si tú me convocas, yo te lo voy a decir. Pero la experiencia me ha llevado a actuar de forma tal que esperemos cuando las cosas se dan. Es como ser ministro de Estado, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ha ido con su fajín. Conozco casos, tú también. Y se lo ha guardado, ¿no? Exactamente. Y ha salido sin la juramentación. Exactamente. Tenía hasta los invitados. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La política, tú sabes que es dinámica, entonces cualquier cosa puede suceder. Ya. Y lo mejor en estos casos es, como dijiste, hace un ratito te escuché con mucha atención, prudencia. Como en todo. Muy bien. Te hago la siguiente pregunta para que las personas que nos ven sepan qué pasa con las comisiones. Correcto. ¿Son importantes las comisiones? Y en todo caso, ¿qué poder tiene el fujimorismo y qué poder tienen los que no son fujimoristas también? Porque no puede ser que el fujimorismo me diga, yo me agarro todo y ustedes se quedan sin nada, porque entonces sería también pues un contrasentido. O está bien que como tiene 73, o sea, hacen lo que quieran dentro del Congreso. No, para eso hay reglas. Por eso que vamos a juntar lo que es el funcionario oficial mayor con lo que tú me acabas de decir y con la expectativa y lo que puede pensar la población. Vamos a hacer una red y poder. Ya. El reglamento del Congreso establece las reglas para que este funcione bien. Y esas reglas dicen respecto a la conformación de cuadros de comisiones y sus presidencias,
de que debe respetarse el principio de proporcionalidad. Es decir, la regla ya prevé que el grupo y los grupos minoritarios en forma proporcional van a participar de ser miembros de comisión y van a participar de presidir las comisiones de acuerdo al resultado electoral. Y eso implica una proporcionalidad, con la cual tiene que aplicarse porque el reglamento así lo dice. Ya, tú ya tienes el número de congresistas que han sido elegidos por bancada. Correcto. ¿Ya hay una proporcionalidad o no? Ya existe, por ejemplo... Entonces, ¿tú ya sabes cuántos son de dónde, más o menos? Sí, el número es conocido. Ya. ¿Cuántas bancadas? ¿Cuántas comisiones son hay? 5 bancadas, son 24 comisiones. La proporcionalidad implica que Fuerza Popular tendría 13. 13 comisiones. 13 comisiones. 13 implica que son los presidentes de comisión. 13 el presidentes de presidente comisión. gana más plata, tiene más carro, No. oficina más No. grande, el plato del No. almuerzo es mayor. ¿Qué No. le pasa ¿Por qué No. hay tanta pelea porque el presidente sea yo o seas tú? Es un tema político. Además, permite pero al allá presidente... hay una pero no hay capacidad de nada negociación. Hay una negociación. ¿Y algún beneficio económico no? No. Y eso hay que Pero decirlo había, ¿no? claramente. ¿Hubo en algún momento no? Mira, en algún momento cuando el Yo me acuerdo que Congreso le ya daban se... carro, le Claro. daban oficina más grande, ¿no? Algo escuchaba yo que decía, uy, ya, el presidente viene con más asesores. Hay sí un mayor número de asesores para que como presidente de comisión pueda armar su trabajo Y haga un congresal. presupuestito para gastar. No. No. Eso es, hay que romper muchos mitos, querido Alfonso. Ya, ¿Por entonces, qué? ¿cuántos asesores tiene un congresista? Tiene 2 asesores. 2. Una secretaria. ¿Sueldo más o menos una de cada auxiliar. congresista, de cada asesor? Con remuneración bruta sin aplicar el impuesto a la renta, tope 10.000 soles. 10.000 soles, de ahí se hacen los descuentos. De ahí se Ya hacen los está, descuentos. 10.000 soles. La secretaria está en 7.000, 5.000. Menos, ¿ah? No 3.500. no se le pasa aproximadamente. Ok, son 4. O sea, el asistente técnico, la secretaria Muy y bien. 2 asesores. Y un supervisor y un auxiliar que se encarga también de realizar el trabajo de la oficina que, de acuerdo a su bolsillo del congresista, hace en su distrito electoral, que es muy importante. Ajá. Hay una persona en el distrito electoral para poder canalizar durante el mes. ¿Estás las en Lima demandas también sociales. No. Ya. Los limeños, y esto es un tema que también Hay que yo discutir. soy muy sincero, desconocía, los parlamentarios de Lima y del Callao no reciben dinero de gasto de representación, porque ya están instalados en Lima y no necesitan mayor presupuesto para ello. Ya, los gastos de instalación serán. No, instalación es otro tema. A ver, un ratito. Iban a recibir 15, no, tienen el derecho a recibir 15.000 soles por Ok, instalación. de instalación. Algunos han dicho que no van a recibir. Exacto. No reciben los reelectos. Ah, ya, no reciben. No O sea, reciben. Vitocho, Javier Así es, Quequén, etcétera, eso no van a recibir. Están en su derecho de no recibir. Legalmente pueden hacerlo, pero muchos de ellos, Ah, en ya su no mayoría, no reciben porque ya están instalados. Entonces no tiene Ya, sentido ya. recibir. Es su doble. potestad. Es un, No está reciben. en plena libertad. Ya, perfecto. Pero, ¿qué pasa entonces con el congresista que es presidente de comisión? Ya. Porque dicen, ya, yo soy, me gané. ¿Te ganaste o no te ganaste? No te ganaste. Mira, la gente, tú eres empresario, entras al Congreso, en 5 años sales menos empresario. Si eres economista, sales menos economista. Si eres abogado, sales menos abogado. ¿Por qué? Porque el día a día parlamentario te absorbe. Y esto es lo que no sabe comunicar muchas veces el Parlamento Nacional. No sabe comunicar que en el Parlamento los empleados, Todo el mundo trabajadores, todos hablan, pero tiene tantas funciones un parlamentario que su promedio laboral al día sobrepasa tranquilamente las 10 horas. El tema es que no saben comunicar las cosas. Y en esto hay un tema crítico, no solamente a nivel de Parlamento. Pero no sino saben también comunicar históricamente, ¿no? históricamente, porque no hay una formación política. Sí, pero lo que yo no puedo entender es como nunca en la historia del Parlamento, ahora tienen hasta canal de televisión. Sí. Es una cosa, Sí. Oye, o Y sea, no yo me estaba bien imagino que en la época de aprovechado. Luis Alberto Sánchez o de Bedoya Reyes o de ahí de la Torre, cuando miraban eso, y, o sea, no se imaginaban ni cómo era el canal, que no había creo que ni Canal 7. Y algo, Y ahora tienes un canal del Congreso con un equipo que ya quisiéramos tener acá. y algo importante. Antiguamente, como no había canal de televisión, no existía radio, etcétera, etcétera, todos los techos del Parlamento que tú conoces en la Avenida Bancay tenían parlantes. Entonces, cuando habían sesiones importantes del Congreso, la voz del legislador salía por los parlantes y la gente alrededor de la plaza oía el Yo debate. he ido al Congreso y he escuchado todavía eso. ¿Ya ves? Entonces, Exactamente. Yo me acuerdo haber ido al Congreso alguna vez a visitar no sé a quién y he escuchado que tú escuchabas, un poquito más bajo, pero Claro. estaba el parlante y estabas escuchando el debate del congresista, lo que estaba diciendo. Claro, entonces en la plaza se oía. Hoy existen realmente importantes herramientas informativas del Congreso a nivel de televisión. Ya de tienes radio, página etcétera. web, página móvil, tienes canal de televisión, tienes canal de radio, en fin, hay un montón de De todo, cosas. claro.
Pero la imagen es peor. Claro, ¿por qué? Porque el Parlamento informa, pero no comunica. Ajá, a ver, muy bien, ahí está. La diferencia para que la gente la pueda escoger. A ver. La información la podemos brindar y recibir todo el mundo, pero mientras no modifique nuestra conducta, no es comunicación. Así es. Entonces, este conocimiento básico de la parte comunicativa implica de que nuestro político, nuestro gobernante, sea poder ejecutivo, sea poder legislativo, tenemos que aprender a comunicar las cosas. Alguien me decía lo siguiente: ¿por qué comemos huevo de gallina y no de pato y no de otra ave? Porque la gallina cacarea su huevo y nosotros nos enteramos que puso un huevo y lo podemos comer. Bien. Si no cacarea el congresista, no pasa nada. No pasa nada, tiene que aprender a cacarear. Ya, pero un ratito. Tiene que aprender a comunicar. Sí, pero tú ves todos los días la televisión lleno de gallos y gallinas cacareando, ¿ah? Sí, pero están no diciendo bien. cualquier cosa, se pero pelan no y todo, pero no hablan de los temas que hacen. O sea, la gente está... El Congreso entra, no sé si podrán trabajar el tema de la imagen congresal, pero o sea, se va bien devaluado, ¿no? Sí, porque hay diferentes tipos de mensajes, la gente comunica mal, la gente, el político en general, el parlamentario en general, no sabe que también comunica en forma inconsciente. Claro. Porque la comunicación es consciente e inconsciente. Y a veces descuidamos la parte inconsciente y esa mala imagen que transmitimos es la que al final se convierte... La inacción también, el no comunicar, no decir nada, no es no comunicar. Ya, también. hablemos del presidente de comisión. Entonces, el presidente de comisión no se la lleva. No se la lleva. Pero tiene más asesores. Un asesor que puede llevar él, y también el servicio parlamentario provee de empleados a la comisión. Por eso que hay un servicio permanente de técnicos y especialistas que le dan al presidente de la comisión la asesoría necesaria para la elaboración de dictámenes, proyectos de ley. Pero también es verdad que los presupuestos en ciertas comisiones se disparan. Entonces sí hay un presupuesto que se le asigna. Hay un presupuesto... Porque yo, si no estoy mal, y corrígeme claro por favor tú, ¿no fue la mega comisión la que gastó, no sé, 10, 15 millones de soles? ¿O yo he escuchado mal? A ver, te explico. Han habido en este quinquenio cerca de 11 comisiones investigadoras, la que han generado un gasto en 5 años de 24 millones de soles. Ya, o sea, han salido 24 millones de soles de mis impuestos y de los impuestos de la persona y de los míos y los tuyos. Todos. Han salido para pagar 24 millones de investigaciones. En comisiones investigadoras. La nueva comisión, que si mal no recuerdo, está cerca de los 4 millones. 4 millones. Que más ha gastado en 2 años. Ya, ok. Correcto. Ya. Es el del señor Tejada, ¿no es cierto? Sí, ese era el señor Tejada. Ya. Y el presupuesto del Congreso, en general, en este último año, ha costado 600 millones de soles. ¿600 millones de soles? Sí. Y además tiene una burocracia, creo yo, nunca antes reconocida, salvo en el periodo bicameral, que sobrepasan los 3.000 empleados. Ya, si tú divides 600 entre 130 campeones de la patria, tienes a 4.6 millones por cada campeón, por cada congresista. Así es. Eso es en un año. Así es. Ya, si lo multiplico por 5, entonces me salen 23 millones de soles por los 5 años. Así es. Carísimo. Congreso muy caro. Es bastante dinero, ¿no? Así es. A pesar que la remuneración del congresista es una de las más bajas en América Latina. Pero te digo algo más. Dime. Pepe, yo entiendo, 23 millones de soles por los 5 años. Pero este presupuesto no era así hace 5 años. Era la mitad. Crecido. Era como 10 o como 12. Y antes era como 4. O sea que esto se ha ido multiplicando y se ha ido descontrolando, ¿no? Mira, cuando fui oficial mayor por primera vez, el Congreso funcionaba con no más de 98 millones, creo 96 La millones. pregunta que nos hace la gente: ¿quién aprueba el presupuesto del Congreso de la República? El Pleno del Congreso. Todos. Entonces, maestro, el gato de despensero jamás la va a hacer. Pues estamos Por eso que muertos. es necesario repensar, reformular, recomponer, reorientar toda la función parlamentaria. Ya, y este Congreso que se va, este Congreso que termina, ya, ¿ha aumentado en cuánto? O sea, la cantidad de empleados, por ejemplo, y el presupuesto, según tus estudios y tu conocimiento. Mira, por lo menos 1.000 empleados. 1.000 empleados. En 5 años. 1.000 empleados que pasaron y se fueron, o 1.000 empleados que se han quedado y están hasta ahora. El staff estable del Parlamento son 1.100 empleados. El resto son personal de confianza que están de paso, digamos, en el Congreso, ¿no? O sea, hay cuyo contrato termina a fines del mes de julio. O sea, hay 1.000 empleados que... Permanentes. En la actualidad. En la actualidad. Y hay más o menos... 2.000 que son empleados de 2.000. confianza. En total son 3.000. Así es. Ya, entonces quien me dijo que eran 6.000 está equivocado. No hay 6.000. No hay 6.000 empleados. Bajo ningún ni régimen contando laboral. Los pensionistas, ni contando... No es así. No es así. Ya. Son 3.000. Son 3.000. Y son 600 millones de soles. Es más, si quieres que te dé el número exacto, son 3.146. Bueno, si tú eres, pues si no le preguntamos al señor Chevasco, ¿a quién le vamos a preguntar el número exacto? ¿No es cierto? Ya, entonces tú la tienes clara. La tengo clarísima. Ya, ahora te hago la pregunta ya terminando. Si por casualidad
se produce esto que hemos conversado al principio de que tú eres elegido y tú te sacrificas 5 años por el país y entras a estar como oficial mayor? Tú vas a proponer algo también a la bancada, me imagino, porque tienes que decir, oye, mira, yo recibí hace tiempo, trabajé acá y ahora he regresado y acá veo seguramente cosas que mejorar. Me estás hablando de varias ya toca. Claro que sí. Ya, a ver, porque tú también tienes que comprometerte, pues. La vida es así. Ya, entonces, ¿cómo te vas a comprometer? Algo tienes que dejar en la mesa hoy día, algo aunque sea. Si tú eres, por la gracia, naranja, y por el apoyo de los el apoyo también el de arriba, yo creo. ¿Quién es el de arriba? El de Dios. Claro, bueno, ya, perfecto. Yo dije, pero Pablo no. Ya, bueno, perfecto. Si tú eres elegido, propuesto diferentemente aceptas, ¿cuál va a ser la primera acción de Chevasco, oficial mayor, en esta era nueva? ¿Cómo, habiendo estado afuera, y has estado de francotirador diciendo cómo está mal, y ahora estás adentro, bien, ¿cómo vas a hacer las cosas para cambiar? Mi primera pregunta, tanto al presidente o la presidenta del Congreso y a los parlamentarios, es la siguiente. ¿Qué Congreso sueñan? ¿Cuál es su Congreso ideal? Y dirigir todo mi conocimiento a hacer que el Congreso funcione. Estoy convencido que todos quieren un Congreso ágil, un Congreso con participación ciudadana. Estás medio romántico. Es que yo soy romántico, Alfonso, yo soy soñador. Eso va a ser en otro momento. Pero no, la visión de Parlamento, la visión de Parlamento la tenemos que tener. No, ya está bien, pero es bien poético tu propuesta. Si la gente dice, ya, está bien lo de Chevasco, pero dígame 1, 2 y 3, por favor. Primero, yo sugeriría mejorar la función de representación del Congreso. Ya. El nivel de confianza es muy bajo y la gente no se siente representada. En segundo lugar, mejoraría los mecanismos de control del gasto en el Parlamento Nacional. Creo que el gasto del Congreso, el presupuesto del Congreso debe ser, valga la redundancia, gastado, pero además con eficiencia, pero sobre todo transparencia. Creo que la transparencia va a evitar muchos problemas a futuro y la gente tiene que saber cómo se gasta el dinero del Congreso, en qué se gasta el Congreso. Y además establecería nuevos indicadores para que la población pueda controlar la eficiencia del trabajo del Parlamento, entre otras. Pregunta final. ¿Aceptarías, promoverías, digamos, te verías de buen talante que existiera una Cámara de Senadores, pero que implicara menos diputados, ¿correcto? ¿Y menos presupuesto en general para todo? Mira, eso requiere una labor de ingeniería. Una labor de ingeniería y de administrativa. Y de inteligencia administrativa. Por supuesto. Al final, hoy, las administraciones, y con una computadora puedes administrar planillas A y planilla B y planilla C, entonces necesitas mucho menos recurso humano para poder administrar foros de carácter político. Así que eso depende de la voluntad de los políticos en el Parlamento. Pero antes de irme quiero hablar sobre el tema de la comunicación y de la cumbre latinoamericana de comunicación, a lo cual les invito. El Cherry, 15 y 14 de julio en el Centro de Convenciones de Lima va a haber una cumbre latinoamericana y les hago la invitación a los funcionarios públicos, a la gente que, como hemos visto hace poco rato, no saben comunicar bien las cosas. Hay un problema. Entonces invito que visiten la página web. Esta cumbre se va a realizar el 14 y 15 de julio en el Centro de Convenciones de Lima. Y por favor visiten la página donde tendrán la información pertinente y cómo llegar hacia los grandes comunicadores, como es tu caso, querido Alfonso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación. Ha sido Pepe Chevasco, ustedes ya han escuchado, va a venir acá a decirnos que sí es el hombre del Congreso, si es que así lo permite la providencia. Vamos a hacer una pausa comercial y tenemos el enorme, grato, sinceramente, honor de tener presente en este set a alguien que quería entrevistar hace mucho tiempo, que es el señor Marco Arana. Así es, el padre Arana, el cura Arana, como quieran llamarlo ustedes, de Tierra y Libertad, el famoso Arana, nos va a acompañar en la siguiente secuencia para conversar con él de la coyuntura política. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, con más en Redes y Poder. Permiso.